Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Nos encontramos con Noé Guerra Pimentel, quien es historiador y cronista del estado de Colima, con quien nos entrevistaremos unos momentos para poder platicar sobre datos históricos de los diversos sismos que han ocurrido en la entidad y que han sido importantes no solo por la magnitud, sino por los daños que han dejado en la entidad. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado Noé Guerra Pimentel y buenos días, Noé. Muy buenos días, Esaú. Buenos días a tu auditorio y con mucho gusto hablar de ese tema. Bueno, a los colimenses nos obliga porque de alguna manera históricamente y geográficamente a nivel mundial hemos sido referente por este tipo de fenómenos naturales de los cuales tenemos registro, Esaú, desde el siglo XVI. Es a mediados del siglo XVI, ya con la llegada de los españoles, con quienes se empieza a llevar este registro de manera sistemática y un tanto más entendible para nosotros. Sin duda que las culturas ancestrales tenían sus propios registros, de las cuales pues no tenemos los códigos correspondientes como para poder interpretar. Pero sí vemos, por ejemplo, en la cultura mesopotámica, en la cultura hindú, en los egipcios, que hay estos registros grabados en piedra, grabados de diferentes maneras. Con los japoneses lo pudimos ver, que tienen señales, por ejemplo, para los tsunamis. En el caso del occidente de nuestro país y concretamente de la región de Colima, tenemos el primer sismo sobre el año de 1546, un sismo catastrófico que sacudió y que la gente lo asoció con el volcán, porque coincidentemente estaba haciendo erupción el volcán en esa misma época, y de ahí viene la cultura de que el volcán ocasiona terremotos, algo que se desmiente ya recientemente, en razón de que ya los científicos nos dijeron que es la fricción entre las placas coincidentes de Cocos, de Rivera, la continental y la intercontinental, las que al friccionarse motivan pues que haya desplazamientos en razón de la energía que liberan. Esa es la causa de los terremotos. Y bueno, ya en la etapa contemporánea, ¿qué tenemos? Tenemos sismos catastróficos, terribles. Uno en 1816, el 31 de mayo. ¿Por qué este sismo es importante no olvidar? Porque ese sismo, aparte de la catástrofe que se generó en cuanto a las viviendas, las habitaciones que había en aquella época, motivó que lo que era el hábitat de la gente de Villa de Álvarez, que es hoy Villa de Álvarez, que vivían en Almoloyan, es decir, donde en la periferia de San Francisco, de lo que es hoy el monasterio de San Francisco o las ruinas, se desplazaran hacia el poniente, a lo que se conocía en aquel tiempo como el barrio de los Martínez, esto en 1816. Pero tuvimos más sismos importantes durante todo ese siglo. En promedio, hablamos de 8 sismos por centuria, para que tengamos una idea, de una intensidad mayor a los 6 grados, es decir, perceptibles y bueno, causando temor y destrucción. Pero ya en el siglo XX tenemos en 1900, también coincidente con una erupción volcánica, y tenemos prácticamente 4 sismos que fueron significativos incluso en la memoria de nosotros y de nuestros padres y abuelos. Tenemos el de 1932. Ahí fueron 3 terremotos, y los 3 en un mismo mes. El 3 de junio, el 18 de junio y el 22 de junio de 1932. Prácticamente todos los edificios, obviamente las parroquias, quedaron en desuso, quedaron destruidas. Todos los techos se desplomaron y en algunos casos hubo fracturas más que visibles, que impidieron que durante muchos años estuviera en ruinas o arruinado el escenario urbano de la ciudad de Colima y de las zonas aledañas. También tenemos, por ejemplo, y me voy a regresar un poquito, que durante la Guerra de Independencia, en el año de 1910, tuvimos un terremoto muy fuerte. Hay dibujos que tratan de retratar los daños que hubo en aquella época, y bueno, prácticamente todo el periodo del movimiento de independencia, Colima lo vivió en escombros. De ese nivel fue. Y vamos a dar otro brinco. En el 1941, el terremoto del 15 de abril a las 12:30 del día fue también catastrófico.
en razón de que hubo muchos muertos. Los escombros estuvieron prácticamente por 10 años, por una década, en el suelo, que no se podían levantar, no había la capacidad técnica para hacerlo, no había la maquinaria, no había la fuerza y en muchos casos la voluntad oficial para limpiar, y también tuvimos pues una década de mucho escombro en la ciudad de Colima. Pero también tenemos el del año de 1957, aquel que derribó el Ángel de la Independencia, que también se sintió aquí de manera muy fuerte y tuvo efectos también negativos. Luego nos brincamos a 1973, sin que este tiempo no haya dejado de haber terremotos fuertes, pero el de 1973 que impactó terriblemente Tecomán, Armería y Manzanillo. En Armería recordamos que tumbó una primaria, la escuela primaria licenciado Adolfo López Mateos, que había sido construida una década atrás, la dejó en el suelo prácticamente. En Tecomán dañó cantidad de edificios, desde la presidencia municipal, ya no digamos la parroquia, de Santiago Apóstol y demás. Y en Manzanillo también dejó daños importantes. Luego el de 1985, fatídico para la gente de la Ciudad de México, del fatídico 19 de septiembre, que ya con este suman 4 en la misma fecha, con diferencia de hora nada más, que ha dejado saldos también negativos muy importantes que nos invitan a la reflexión para autoprotegernos, para no seguir construyendo riesgos, porque nosotros finalmente somos los responsables de los daños que pueda generar un fenómeno de la naturaleza de este tipo. Y también tenemos el de octubre, del 19 de octubre de 1995, aquel que tiró el Costa Real, donde murieron medio centenar de personas, lamentablemente aplastados ahí, terrible. Y tenemos también el del 2003, del cual tenemos muchos la memoria latente, y que en lo personal fue el que a mí me dio mucho miedo. Antes no había tenido miedo a los anteriores, incluso en los recientes, no me ha dado miedo, pero sí hay que tomar las medidas precautorias correspondientes para no ser víctimas fatales de un hecho de este tipo. Y estar preparados, estar alertas es la recomendación final, Esaú, amigas, amigos. Nos preguntan si hay algún dato histórico sobre lo que sucedió en aquella época en la Ola Verde de Cuyutlán y algún sismo. Bueno, hay que aclarar que la Ola Verde fue un recurso turístico de la época. Estamos hablando de los años 30. Alguien inventó que el mar ahí se veía verde, pero pues el mar se ve igual en todos lados dependiendo de la luz que haya y del tipo de arena, del tipo de suelo. Si lo queremos ver verde, lo vamos a ver verde. No, el maremoto de Cuyutlán fue en 1932. Tenemos otro antecedente de siglos anteriores que, por ejemplo, borraron lo que eran las salinas de Apiza, del Ticuís, de el Real de San Pantaleón, que se llamaba, de Los Pascuales. Eran salinas originalmente, antes que balnearios, eran salinas. El Paraíso se abrió con un fenómeno hidrometeorológico que fue el ciclón del 59, el 27 de octubre de 1959, y se abre un playón en lo que antes era una zona de manglar, de tal manera que quienes se encuentran ubicados en la zona del Paraíso están invadiendo una zona natural que originalmente era manglar. Por tanto, el mar pues reconoce permanente y periódicamente lo que era su zona, una zona de desahogo y de contención, que no han dejado crecer el manglar, pero que si lo hubiéramos dejado crecer, el manglar estaría ahí soportando pues el oleaje. Y el maremoto de Cuyutlán se da el 22 de junio de 1932, y yo lo veo como consecuencia de lo que hubo antes, y que se retrajo el mar visiblemente, y hay pues media centena de desaparecidos, afirman unos, otros una veintena. El caso es que fue un hecho catastrófico también, en razón de la cercanía que se tenía con el mar y el propio impacto que generó esta salida del agua que conocemos como el maremoto tsunami, que prácticamente se desahogó hasta lo que hoy son las vías del ferrocarril allá en Cuyutlán. Y es periódico, pues, lamentablemente esto. ¿Serán los sismos o formarán los sismos una parte importante de la cultura colectiva de la zona, o especialmente del estado de Colima, como lo es el volcán de Colima,
los fenómenos hidrometeorológicos del estado. En la cultura colectiva, en la historia, se ha dejado muy fuerte esto, ¿sí? Bueno, lo ideal es que tengamos una cultura de prevención respecto a esto, que estemos informados de manera oportuna, de manera efectiva y en forma científica lo más posible. Que dejemos rumores, que dejemos cuestiones divinas, mágicas, religiosas, sobre estos fenómenos que son eminentemente naturales y que se van a seguir presentando. ¿Por qué? Porque estamos en una zona donde confluyen pues todas estas placas y que ante la fricción pues liberan la energía, como lo decía al principio. Te agradezco mucho, Noé Guerra Pimentel, siempre un conocedor de la historia en el estado de Colima, siempre con datos interesantes para compartir con nuestro auditorio. Te agradecemos mucho, Noé. Muchas gracias a ustedes, Esaú, y quedo a sus órdenes como siempre.